Yo sé lo complejo que es para uno como ser humano entrar al mundo constructivo, a entender cómo es la manera adecuada de manejar la vida con un familiar, con quien tenga tensiones, a entender cómo manejar la vida en el área laboral, material, social, afectivo, relaciones de pareja. Yo sé los enredos que uno se pega en eso, pero también, de hecho, por haber yo entrado a examinar eso muy detalladamente con este curso, con este estudio, logré comprender que sí hay una manera recta de manejar esa situación y comprendo las pautas. Y el principio 22 es la primera parte del curso. El curso de milagros comienza con la introducción y después el capítulo, los 50 principios del milagro. Y hoy entramos al 22, 23 y 24. Vamos a comenzar lo que dice el 22. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual y es ahí donde muchas personas cuando oyen este lenguaje, les parece complicado. Sin embargo, si cogemos como una forma de decir este sistema con sinónimos y antónimos, una vez le enseñé ese método a Efraín y se le clarificó mucho. Vamos a decirle a la palabra milagros, vamos a decirle felicidad, o vamos a decirle comprensión del manejo de la vida en donde esté previamente una ignorancia. Entonces, la comprensión correcta de la vida se asocia con el miedo debido únicamente a que uno, como ha estado refugiándose en placeres y dolores durante mucho tiempo en su vida, al mismo tiempo hay mucha culpa y al mismo tiempo piensa que como eso es sabroso, mientras todavía uno no haya llegado a las desilusiones, desilusión con el alcohol, buscar ayuda, desilusión con parejas, buscar ayuda, desilusión con las relaciones materiales, económicas, laborales, buscar ayuda a veces. Y uno creyendo que, que la realidad de la vida está en el placer o en el dolor, no puede comprender en ese momento que sí puede haber una manera de ser feliz, de vivir bien. Ya que hay otro aspecto. La verdadera felicidad no está en el placer, sino en comprender la manera adecuada de funcionar, o sea, la comprensión del deber. Es desarrollar poder, capacitación para entender los deberes. Y cuando uno desarrolla esa capacitación para entender los deberes, esa capacitación, cuando hablamos de palabra espiritual, vamos a hablarle de esencia, vamos a hablarle de contenido. Hay un contenido recto. Hay un contenido recto para manejar relación de pareja. Hay pautas. Hay pautas elementales para manejar cualquier relación laboral, material. De hecho, en una universidad se estudian las carreras administrativas con todos sus afines, ingenierías industriales, ingenierías de mercadeo. Y al mismo tiempo hemos entendido que hay una manera recta tanto de funcionar en la parte económica, material, laboral, como hay una manera recta para manejar relaciones interpersonales y una manera recta para manejar relaciones en todo, cualquier orden en el que uno se desenvuelva. Pero uno niega ese aspecto. ¿Por qué muchas veces también lo niega? Porque piensa que cuando uno entra en los rectos se está volviendo como medio bobo. Uno a veces piensa que es como más alegre, más feliz, vive como más distensionado cuando está en el placer. Pero observen esta paradoja. El placer en pequeñas dosis distensiona.
pero en grandes dosis tensiona. El deber en pequeñas dosis tensiona cuando está iniciando uno, pero cuando ya el deber se ha convertido en un estilo de vida, comprender lo adecuado, se ha convertido y aplicar lo adecuado, se ha convertido en un estilo de vida lógico que distensiona. Al principio, mientras uno no está adaptado, el deber es tensionante, pero con el correr del tiempo lo ayuda a uno a ubicarse en una mejor forma en el plano físico. Ubicarse en el plano físico en sí no significa que mi felicidad esté en algo o en alguien, sino que tenga un estado mental milagroso, que es un estado mental donde la entrega hacia lo que en realidad me pueda convenir se fundamenta en la observación para comprender hasta dónde, cuándo, cómo, con quién, qué es lo factible. Tener capacidad de discernir hacia un camino recto. Pero nosotros, cuando estamos negando esa visión, es porque creemos que no podemos, por un lado, nos creemos incapaces, tenemos una creencia de incapacidad bien soterrada, creemos que el deber es un sacrificio que tenemos que hacer y vemos la vida muy pesada cuando estamos entrando a comprender una manera adecuada de funcionar y estamos convencidos que la manera como nosotros entendemos la vida es la correcta y empezamos a entrar con nuestros conceptos a montar relaciones y después viene el colapso, ya sea relaciones de familia, relaciones de pareja, relaciones sociales, relaciones laborales, materiales. Este es un mundo de interrelaciones. Por eso en el manual de psicoterapia dice que algunas personas pueden empezar a cambiar o a comprender sin una ayuda formal, pero siempre implica un cambio en la manera como perciben las relaciones. Hace aproximadamente 10 años llegué yo hasta este principio, por eso nada más hasta ahí tengo el paralelo, y hasta el año pasado terminé los 28 principios restantes para completar los 50 principios con un paralelo que yo comencé hace como 10 años. Ese paralelo yo lo titulé Un camino en felicidad y a esta primera parte, las bases de la felicidad. Y esta base 22, que es un paralelo del principio 22, dice: la felicidad se confunde con las euforias compulsivas, porque crees que el placer es felicidad. Piensas que desarrollar tu capacidad de la comprensión de los deberes es muy pesado. Esa manera de pensar anula tu capacidad creativa. Observen que es lo mismo que dije. Yo ni siquiera había recordado lo que yo puse hace 10 años. Yo ni siquiera lo había leído. ¿Qué es la euforia? Los instintos primarios que llaman algunas personas, que son los instintos a nivel sexual, social, material, son impulsos mentales que cuando están canalizados de una manera correcta, nosotros tenemos los principios que en realidad regulan un vivir agradable. Pero cuando no entendemos la manera adecuada de funcionar, cuando tenemos tensión económica, a veces huimos para la parte sexual, para buscar protección, huimos en el placer, buscamos la felicidad de pronto chateando, de pronto hablando con unos amigos, yéndonos a tomar un café, saliendo bien vestido, bien cambiado, a hablar con varias personas, con mi grupo común y corriente con el cual yo me desenvuelvo. Y de esa manera trato de no pensar, de no sentir, de no, como para salirme de la parte tensionante que conlleva el diario vivir, las relaciones con la familia, papá, mamá, relaciones con pareja, relaciones económicas del día, la parte de estudio, formación, todo eso tensiona. Porque nosotros vemos el deber como pesado, pero vemos el placer como un aspecto que distensiona. Sin embargo, la mente que se entrena a comprender que la felicidad está en el deber, se va dando cuenta que no necesita uno estar anulando la capacidad creativa de uno, porque cuando uno se entrega a la formación, a la comprensión y al servicio adecuado, la vida le empieza a funcionar. Entonces, este curso lo que nos está convenciendo, nos está indicando
que nosotros tenemos el principio de causa y efecto al revés. Buscamos la felicidad en lo que nos perjudica y lo huimos a lo que nos beneficia. Tenemos una mente compulsiva. ¿Qué es una mente compulsiva? Que compele hacia lo que... Compeler es un verbo que significa querer más y más hacia uno mismo de aquello que lo perjudica. Entonces uno, confundiendo el placer con felicidad, busca el orgasmo sexual, busca el orgasmo social, busca el orgasmo material y no logra comprender que en realidad está confundido. Vamos a seguir el principio 23. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Eso ocurre ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Eso sí estuvo muy bueno. ¿Qué es cuando uno reorganiza la percepción y coloca, ¿sí? Y coloca cada nivel en su debida perspectiva? Acabé de decir que la mente tensionada, cuando tiene problemas con pareja, se dispara de pronto trabajando, se dispara en otro nivel. El miedo es consejero para buscar un refugio en puntos diferentes al origen del conflicto. ¿Qué es lo que hace el miedo? Busca descargarse a nivel económico, comprando cosas que no necesita para no pensar que tiene de pronto una pelea con la familia. O busca de pronto a una pareja o alguien que lo comprenda para huirle de pronto de una frustración en otro nivel. O sea, la mente confusa se refugia en un nivel diferente a donde está el conflicto. Pero cuando ya el milagro hace mella en la mente de uno, es cuando ya uno comprende que la felicidad está en el punto donde pueda estar uno no comprendiendo, y ahí es donde necesita observación para poderle dar el cambio o la comprensión adecuada que le lleve a una actitud realmente certera en ese nivel y pueda salir de la escasez previa. Entonces, ahí la mentalidad, la percepción, los juicios se van reorganizando porque no busca huir hacia otro punto cuando algo lo tensiona. Esa mente ha aprendido a entregarse en ese nivel y a esperar dirección para ser guiada. O sea, el guía está en cada uno de nosotros. Somos hermanos y todos tenemos el mismo derecho de el amor porque es nuestra herencia. Y eso es lo que hace que la curación se dé por añadidura, ya que toda disociación, que este curso llama enfermedad, la búsqueda de placer o dolor, este curso la llama felicidad, la llama, ¿cómo es que se llama? Muy buenas noches, gracias. Buenas noches. Este curso le llama a todo lo que es disociación enfermedad, que es la búsqueda de placer o la búsqueda de dolor. Es una enfermedad. ¿En qué consiste la enfermedad? Confusión de niveles. Entonces, vamos a salir a tomar trago de licor, llegamos hasta el alcoholismo, buscando divertirnos para no pensar, para no sentir. Porque el miedo más grande que realmente tiene cada uno de nosotros como ser humano es ubicarse en la comprensión de los deberes. Entonces, esa manera de pensar me anula porque en vez de estar haciendo lo debido, hago lo que no me conviene y aparte de eso, dejo de hacer lo que me conviene. Entonces, es ahí cuando comienza toda la problemática del ser humano. Haciendo lo que no tiene sentido y dejando de hacer lo que en realidad le conviene. Entonces aquí yo digo en este paralelo que yo hice de la base de la felicidad, la base 23 dice, la felicidad es la causa de un recto pensar, para saber emplear los medios adecuados para que las soluciones sean una realidad. Esto calma en todos los aspectos, ya que la ansiedad es resultado de la ignorancia. Observa,
A un niño lo van a pasar al tablero y hay examen de la tabla del 2 y le dicen 2 por 5. 2 por 5. Es más que lógico que no, como no ha estudiado, va a tener miedo. Y es ahí donde está el verdadero problema del ser humano, en la ignorancia. No sabe cómo desenvolverse y por esa circunstancia vive lleno de ansiedad, pensando que la vida no le va a funcionar, pensando que no puede, pensando que el mundo es pesado, pensando en forma distorsionada. Tiene confusión en su mente. Entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es haber negado a Dios en nuestra mente, ahora lo voy a compartir en forma teológica, haberme separado de Dios y en ese nivel busco mi felicidad en una cuestión que es antagónica, contraria, en pocas palabras, ¿cómo se dice? Antónima a lo que realmente me corresponde. Entonces, ¿dónde busco la felicidad? En que me quieran, en que alguien me comprenda, en tener bastantes amigos a mi alrededor, el tener con quien distraerme. La búsqueda de la felicidad en forma absurda. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una ansiedad previa porque me siento frustrado en los deberes, pero hay una ansiedad hacia buscar el refugio, donde me he adaptado compulsivamente a refugiarme para no pensar, para no sentir. Lo complejo del caso es que esos tipos de locura tiene este proceso. Hay una ansiedad hacia un placer porque viene una ansiedad previa donde huyo del deber, ansiedad hacia el placer. A veces puedo cumplirlo, puedo hacerlo, llego a satisfacerlo y llega el momento de la complacencia hasta que llega el punto de saturación y vuelve el proceso de depresión. Porque estoy o sigo o continúo separado de lo que me conviene. Entonces es toda la problemática del ser humano está fundamentada, si lo decimos de una forma más sintetizada, está fundamentada en la confusión de niveles, está fundamentada en tener causa y efecto al revés. Ve como causa de su felicidad lo que en realidad le perjudica, pero lo que en realidad le beneficia lo ve presionante, lo ve tensionante. Ahora, diciendo el principio 24, dice, los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invención tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Esto está muy bien porque fíjense, ¿a quién es el que voy a curar? ¿Cuál es el enfermo que yo voy a curar? Yo no estoy para curar a ustedes. Yo les comparto lo que yo he hecho en el tiempo que yo entré a este curso para buscar mi propia curación. Yo lo que sabía era que yo tenía una enfermedad bien grave. Por eso les dije que esto le funciona al que sabe que ya no, o sea, al que sabe que no sabe, al que sabe que todo lo que ha intentado lo ha confundido, al que ya es consciente que su manera de pensar, de vivir, de sentir, de actuar, le ha complicado la vida. Entonces, cuando una persona ya llega en ese nivel a un curso de milagros, ese tipo de persona ya está preparada para encontrar una información diferente a la que previamente trae. Entonces, la percepción loca es una cuestión compleja. Hay que saberla cuestionar. Porque nosotros, la enfermedad de nosotros, estamos tan locos porque la hemos inventado, tan bien inventado, que estamos tan arraigados a veces a ella y ni siquiera sabemos aspectos de esa misma enfermedad. Por eso es que es inconsciente hasta muchos niveles, hasta que aprendamos a cuestionar todo lo que creemos que podemos, todo lo que creemos
que debemos y todo lo que creemos que queremos. Cuando empezamos a cuestionar todo eso, se nos va revelando esto hacia dónde va, para qué me sirve. Eso es lo que me hace que me dé cuenta que no me lleva a ningún lado algunos gustos, preferencias o presiones mentales que yo tengo y que me hago a mí mismo creyendo que debo hacer algo cuando en realidad lo que estoy es huyendo en ese algo. Entonces, ¿cómo se pueden abolir? Sencillo, dejando de creer en todo aquello que yo creía que era la verdad y estar dispuesto a que se me revele el camino correcto. O sea, el guía interno está en cada uno de nosotros. El guía interno está en cada uno de nosotros. Por eso es que dice que tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu creador. Y todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz sean reales. Entonces, dentro de este proceso, de pronto algunas personas piensan en los milagros que Jesús hizo en la Biblia y que nosotros vamos a terminar siendo un Jesucristo que resucita personas. No, la resurrección mental mía es la que yo estoy buscando a cada instante. A veces la logro, a veces el miedo me impide estar resurrecto, estar despierto, abierto y receptivo a lo conveniente, porque vuelvo y yo me duermo. En pocas palabras, es como morir en vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno se duerme porque le tiene pánico a ser funcional. Es que el pánico inicial del ser humano es cuando lo invitan. Cualquiera creerá que uno tiene miedo de morir, el miedo a la escasez, al fracaso. Y ese no es el miedo de uno. El miedo de uno es el miedo a vivir estable. Por eso algunas personas tienen la compulsión desarrollada y bastante a veces arraigada de encontrar relaciones tormentosas, y cuando encuentran una relación pacífica ya no la encuentran el mismo sabor de antes, el mismo sabor que tienen las relaciones tormentosas. O sea, estamos acostumbrados a vivir o a traer relaciones que son una pesadilla, y en realidad esas relaciones que son pesadillas son faltas de comprensión donde yo me he estado refugiando, donde me he metido para no pensar, para huirle a la realidad. Y cuando se dice que las creaciones de luz son reales, hombre, solo lo que en realidad te conviene es lo único que para que te estás metiendo en muchas cosas que ni siquiera eres consciente. Entonces, para que aprendas a decidir entre lo que te conviene y lo que no te conviene, lo primero que el ser humano requiere, lo primero que yo tuve que darme cuenta que requería, era darme cuenta que no sabía, pero que podía aprender. Ser consciente que no sabía, pero que puedo aprender. ¿Cómo lo hago? Entregando mi mente para que me guíe mi maestro interno. Y cada cual tiene su maestro interno. Yo no soy maestro de nadie. Yo aquí les comparto lo que logré comprender con estos años de estudio y que aplico a mi vida, y me ha permitido ubicarme un poquito más cada vez en mis propios haberes, en mis propios deberes, en mis propias responsabilidades, en mi propio camino. Por eso es que ahora el paralelo que digo es: la felicidad es el resultado de estar unido al amor, para que la fe y la caridad sean los recursos disponibles para materializar tus esperanzas, ya que el pesar no tiene sentido, porque Dios es una guía que no puedes ocultar, aunque creas que sí puedes. Tú solo eres feliz y te acompaña el potencial que tu creador te regaló. No inventes una máscara para maquillar tu único ser. Aquí estoy compartiéndoles el último principio 24. El último principio 24. Después vengo. Y con el paralelo que yo logré desarrollar, donde digo que cuando uno permite que el amor lo guíe, ¿qué es el amor? El amor nace en el silencio cuando estoy dispuesto hacia lo conveniente. O sea, antes de llegar a escuchar el amor, para no escuchar mi propio ego y creer que el ego es el amor, es tener como objetivo lo conveniente. Cuando yo tengo como objetivo lo conveniente, lo mejor que puedo y debo, que no lo sé, estoy dispuesto a escucharlo
a través de la observación lo logro deducir. Entonces, ¿qué es la fe? Cuando ya llega el conocimiento, y la caridad es cuando ya puedo darlo, pero ya recibí el conocimiento. Esos son los recursos que uno tiene disponibles para que las esperanzas que uno tiene de sanar esto, este mundo que nos duele tanto, es que nos demos cuenta que todo lo que es dolor y placer no tiene sentido, y que Dios sí es una guía que en vez de estarla rechazando, estando buscando nuestros ideales absurdos, ¿sí? Que uno cree que está metido ahí en algo sabroso y cree que como puede, a veces, pues yo puedo hacer muchas cosas que están en contra mía, pero no me convienen, entonces no es lógico que lo quiera. Entonces uno solamente es feliz si permite que el potencial de Dios llegue a la mente, que es un regalo que todos tenemos. O sea, dejar de estar inventando máscaras para maquillar el único ser de uno. ¿Cuáles son las máscaras? Buscar atraer a los demás por medio de imagen, tratar de vender la imagen que tengo dinero, tratar de vender la imagen de un buen cuerpo, de un buen trato, para que los demás estén alrededor mío. O tratar de engañar a muchas personas para que de pronto me conviertan a mí en el maestro, en el líder, cuando aquí no hay maestros, no hay líderes, aquí somos hermanos. Que yo tengo unos añitos más con esto y como me reflexioné mucho para poder orientar mi vida. Yo estaba en un estado de locura. Carmen Gloria me ha oído muchas veces, ella inició conmigo. Ella fue la que me condujo a Radio Cultural Planeta Conciencia y muchas veces he compartido mi experiencia. Voy para 25 años que no consumo licor. Muchas relaciones tormentosas, separaciones matrimoniales, vueltas a unir, frustración económica de muchos años, hasta ahora que estoy más o menos medio ya saliendo a flote. Esto no es mágico, pero cuando una persona que como yo, Carmen Gloria, también tiene más de 20 años de estar con el curso, compartimos lo que hemos asociado en nuestra vida, podemos, a través de ese proceso, ser un instrumento para que otros que se inician no se gasten tanto tiempo para comprender lo que ya después nosotros de haber reflexionado hemos logrado. ¿Cuál es el objetivo? Compartirles las reglas para que cada uno de ustedes, de nosotros mismos, de mí mismo, podamos permitir cada vez más que ese guía nos siga dando la luz hacia lo que realmente nos conviene, porque ese es el único que nos guía.